buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en la frecuencia de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcon Go, igual en RPC Televisión, en señal de televisión abierta y en las plataformas de YouTube de Telemetro Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 29 de septiembre del año 2022. Vemos las imágenes en directo del huracán Ian, que ha causado estragos inusitados a su paso por el Caribe, por Cuba, la ciudad de Pinar del Río. Dejó sin electricidad prácticamente a esa parte occidental de la isla de Cuba, y en Fort Myers y el estado de la Florida, en la península, en el lado oeste, en donde el presidente Joe Biden declaró un estado de desastre máximo para que pueda fluir la ayuda federal hacia el estado de la Florida. 2 millones de personas en la Florida sin electricidad, calles inundadas, casas flotando, la bahía de Tampa, el agua de la bahía de Tampa, que es una bahía de poca profundidad, fue succionada por las fuerzas de los vientos huracanados, es decir, un perfecto desastre natural. Ahora viene la hora de hacer el balance. El huracán ha variado su rumbo, se ha adentrado tierra adentro y ha bajado a categoría 3. La ciudad de Miami solamente se vio afectada por mal tiempo y algo de brisa fuerte. Quizá eso es en medio de las malas noticias de este fenómeno natural, es una noticia reconfortante, ya que es donde está el grueso de la población del estado de la Florida. Muy bien. En materia internacional, tenemos que decir también que el dictador nicaragüense Daniel Ortega la emprendió contra el Papa Francisco y contra la Iglesia Católica. Ha señalado a la Iglesia Católica de no tener autoridad moral para criticarlo, ya que según el dictador Ortega, la Iglesia es una dictadura perfecta. Vamos a ver qué reacción provoca eso en el Vaticano, porque al fin y al cabo se está refiriendo a un Estado, que es el Estado Vaticano, y a un jefe de Estado, que es el Papa Francisco. En materia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pues el presidente Vladimir Putin anunció que mañana procederá a anexar a la Federación Rusa los territorios ucranianos ocupados, en los que se celebraron referendos anexionistas y referendos que han sido calificados de ilegal, espurios, tanto por la ONU como por la OTAN, que arrojaron un resultado mayoritario, obviamente, a favor de la anexión de esos territorios a Rusia. Y eso se produce en medio de la filtración de grabaciones de soldados rusos, no solo desautorizando las órdenes recibidas por el Kremlin y por los generales, sino criticando de manera muy fuerte la decisión de Rusia de invadir Ucrania y de dar órdenes violatorias de la Convención de Ginebra y de cometer crímenes de guerra. Ese es el panorama en esa área del planeta. Por otra parte, como era de esperarse, el destituido presidente o ya expresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, cubano-americano, americano de origen cubano, y quien fuera designado en esa posición o nominado en esa posición por el expresidente Donald Trump en las postrimerías de su mandato, reaccionó a su destitución como era previsible, señalándola de ser política y de estar basada en difamaciones. Y la emprendió contra su antecesor, el expresidente Moreno de Colombia, Colombia, señalando de ser un derrochador que gastaba en botellas de vino de $2.500. Yo te dije que por ahí venía el asunto, Sí, Guido. claro. Yo te dije que por ahí venía el asunto. ¿Ves? Político. Oye, en vez de defender su gestión, entonces se pone a atacar la de su antecesor. Evidentemente no tiene mayor argumento de defensa. No, eso me recordó al ministro de Obras Públicas ayer en la Asamblea. O sea, pararte ahí en la Asamblea, y todavía esta mañana invitamos al director de mantenimiento del Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Y yo los veo a ellos muy tranquilos decir, no, lo que ocurre es que el 71% de las calles están destruidas, tienen problemas, están dañadas. No, espérate, que ese número no es en el urbano, es el interurbano, porque en el urbano estamos en 50%.
son números muy malos para el ministerio. Y la excusa del ministerio es que no hay plata, pues. Pero es que nadie tiene plata. Pero Atenógeno, no es una tienen excusa. Tienen una partida de 350 millones de dólares al año para mantenimiento. Sí. Lo que pasa es que no la ejecutan. Pero ellos dicen que no hay plata. Entonces ellos dicen que no hay plata. Entonces, bueno, o sea, no sé. la verdad, la mayoría de las instituciones no tienen plata. En la mayoría de la empresa privada, ese es el tema, no hay plata, pero la gente hace lo mejor con los pocos recursos que tienen. Y ese es el mensaje que al final creo que no está calando en el Ministerio de Obras Públicas, cuya responsabilidad, más allá de estos grandes proyectos, los cuales no existen ahora mismo, porque antes tenían pues unos proyectos grandes, que si la cinta costera 3, que si la quinta costera 2, que si la cinta... O sea, estos grandes proyectos no existen. Están en ejecución los proyectos que dejó la administración anterior. La línea 3 del metro, la ampliación de la carretera entre el Puente de las Américas y Arraiján. Pero ¿qué pasa con la Panamericana? Destruida. ¿Qué pasa con la Vía Centenario? Destruida. ¿Qué pasa con el 70% de las calles, según el propio ministro, también destruido? Entonces estamos ante una situación que obviamente todo comienza y termina en el Ministerio de Obras Públicas, y yo no veo el sentido de urgencia en el Ministerio de Obras Públicas, más allá de pasarle la queja ciudadana de que no hay plata, es que no me aprueban presupuesto, es que los responsables son ellos, y no, al final ellos no están mirando hacia adentro. O sea, hay un tema de gestión muy serio en el Ministerio de Obras Públicas. Y a propósito de plata, ayer se cerraron las vistas presupuestarias como corresponde, siempre quien cierra es el órgano legislativo. La presentación de... Para el órgano legislativo sí hay plata. Para ellos hay 150 millones de dólares. Ahí sí hay plata, el presupuesto más alto en la historia de la Asamblea de presupuesto, porque recordemos que en la Asamblea siempre, durante el año, se le aprueban partidas adicionales. Eso es lo que te iba a decir. ¿No? Y termina siendo mayor que el presupuesto. El presupuesto ese es histórico. Nunca antes en la historia de este país la Asamblea había tenido 150 millones de presupuesto. Digo, y más aún todos los traslados de partidas que vienen y todo lo demás, porque eso no termina siendo 150 millones. Mucho más. Va a ser mucho más. Mucho es lo más que viene. Bueno, y terminó también ayer la audiencia preliminar. Con los últimos dos abogados defensores, y terminó también el contraalegato. Sí, el contraalegato. Le dieron 15 minutos a la Fiscalía para contraalegar, y la jueza Valoisa Martínez, como también era previsible, determinó que va a acogerse al término que da la ley, inicialmente de 30 días. Yo creo que ella va a tomar su decisión en esos 30 días. No creo que lo extienda más allá, a pesar de que hay un artículo y que le permitiría una extensión hasta el año 4000. Ridículamente grande. Al año 4000, porque sí, exacto. 50 páginas por 50 días, cada 50, un día por cada 50 hojas, y ese expediente tiene 1.200.000 hojas. Eso es exagerado. La jueza obviamente va... Yo creo incluso que antes de los 30 días puede ser. Yo creo que decisión sobre este caso, si hay llamamiento a juicio o no. Creo que ella, como ha estado participando en esta audiencia personal y directamente, y ha estado poniendo atención, tiene en su poder toda la información que requiere para tomar una decisión. Los suficientes elementos de juicio. Sobre llamar o no a juicio, a quienes llamar, a quienes no, a quienes sobreseer, etcétera. Y yo creo que debemos esperar ese anuncio de aquí hasta antes que termine el mes de octubre. Lo que sí va a ocurrir en el 2023 es que va a haber un año muy movido a nivel del órgano judicial. Yo creo que van a confluir todos los casos de alto perfil de los últimos 10 años en ese 2023. ¿Qué digo? De los últimos 12 años en ese 2023. Y qué coincidencia que es un año preelectoral. Entonces, la justicia va a estar a prueba, porque no hablo solamente del caso de Brecht, cuya audiencia, si la jueza determina que hay necesidad de un juicio, se va a realizar en el 2023, sino que tenemos el caso Blue Apple, tenemos también el caso relacionado con también New Business, que es otro de los casos de alto perfil que se esperan para el próximo año. O sea, el año 2023 va a ser un año clave en el desarrollo de la justicia en Panamá. Se va a poner a prueba el sistema y a ver qué realmente, y a ver si tenemos la capacidad de poder llevar adelante casos de alto perfil. Hay una gran cantidad de funcionarios del Ministerio Público que están entrando en este proceso. Es una nueva dinámica. Hemos visto en acción también nuevas caras en el Ministerio Público, lo que también nos renueva de mucha esperanza en cuanto a la persecución de estos delitos de alto perfil, Guido. Ciertamente, y a propósito de esos casos que han sido muy sonados,
viste el resultado del tema del Financial Pacific. Ajá, exactamente. Que es otro de esos casos. Solamente llamada a juicio una de las personas, Maite Pellegrini, que por cierto es una de las que está candidata a la libre postulación. Precandidata a la libre postulación para diputada. Y bueno, esa es una decisión. Vamos a ver qué acción toma el Ministerio Público. Ahí viene, por eso te digo, va a ser la justicia, el órgano judicial está a prueba. El Ministerio Público está a prueba y está tratando de dar a conocer cómo está superando esa prueba el Ministerio Público. Por eso le decía que estamos viendo caras nuevas y estamos viendo una nueva dinámica en el Ministerio Público. Ahora viene la parte del órgano judicial, en donde ellos también van a tener que enfrentar esa realidad de un país que está cambiando y de un país que también está exigiendo justicia. No se puede mirar a otro lado. Oye, y en otro tema relacionado con la Asamblea, siguió avanzando a balazo, como se dice, el cuestionado proyecto de ley que permite a representantes y alcaldes escoger el salario con mejor, la posición, perdón, con mejor salario, sí, aunque no ejerzan la posición. Eso va, Guido, yo no tengo la menor duda que eso va a ser un asunto político. Y eso va a terminar o objetado por inexequible por el Ejecutivo, o de lo contrario va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Yo más bien creo que va a terminar en la Corte Suprema de Justicia. Eso es un caso así como el de la UNACHI, es un caso político, 100% político, más allá de la retórica, más allá de las críticas o el cuestionamiento. Hay intereses políticos detrás de esto y no lo llamemos engaño. Por eso hay una prioridad en la Asamblea en este momento para tratar específicamente este tema. ¿Por qué? Porque esos que se están quejando, ¿de qué partido político son en su mayoría? Del partido gobernante, por un lado. Pero por otro lado también sustentan el establishment político de este país. Por eso tú ves que todos los partidos cierran filas para apoyarlo. Ustedes ven que hay división en otros temas, pero en ese tema particular todos cerraron filas para apoyar a estos representantes de gobierno, porque es el gobierno local el que sustenta esa asamblea que estamos viendo y que sustenta a la vez los partidos políticos que estamos viendo. Así que no nos equivoquemos en cuanto a esos movimientos. Son decisiones políticas. Cuidado que cuando llega al Ejecutivo, el Ejecutivo lo sanciona. Y entonces ya tendrá que decidirlo la Corte. Si llega a pasar ese filtro, pues ya tenemos por lo menos la esperanza. Aquí tuvimos al doctor Ernesto Cedeño, que se ha caracterizado por ejercer su ciudadanía activamente y ya planteó que eso sería inconstitucional, lo que no me permite más que pronosticar que muy probablemente él interponga un recurso de inconstitucionalidad, una demanda de inconstitucionalidad más bien, en caso de que esa ley llegue a ser sancionada. Eso es lo que pudiese pasar ante una decisión política que está tomando la Asamblea. Claro, la Asamblea puede tomar esas decisiones políticas, pero a la par también de decisiones nacionales importantes. No terminar hablando de política en la Asamblea, pero sin tocar otros temas de importancia nacional. Y creo que ahí es donde está el cuestionamiento principal que hay a la Asamblea, más allá acerca de los cuestionamientos naturales, acerca del salario en la Asamblea de los diputados, acerca del presupuesto en la Asamblea. También se espera que la Asamblea tome decisiones nacionales importantes sobre leyes importantes, más allá de las leyes políticas que puede estar adelantando la Asamblea. Por ejemplo, el caso de la extinción de dominio, que ya incluso trajeron hasta la Organización de Estados Americanos para que le hable a los diputados de la extensión de dominio. Y eso sigue ahí, esperando a ver si va a pasar o no va a pasar. O el tema del cáñamo industrial que estamos hablando ayer con Fulo Linares, temas que pudiesen reactivar la economía inclusive y que están todavía a la espera de esa decisión. Más de 20.000 personas acudieron a la feria de empleo en busca de trabajo. Me llamaron la atención las estadísticas. El 40% de las personas que estaban buscando empleo tienen título universitario, ¿no? De manera pues que son personas capacitadas profesionalmente a nivel de universidad y con su título vigente. Hay una crisis económica que genera una crisis de empleo laboral. Y proyectos como el de la planta procesadora de cáñamo industrial y de la siembra misma de cáñamo industrial aliviaría grandemente o daría un impulso, digámoslo así, a esa reactivación laboral, que es lo que estamos requiriendo, no solamente para que la gente tenga una oportunidad de salir adelante, sino que eso ayudaría a la vez a paliar un poco la crisis de la Caja del Seguro Social, que cuando hay una crisis laboral, pues las finanzas
de la Caja de Seguro Social también entran en crisis. Y cuando ves la edad de las personas que están buscando trabajo, muchos jóvenes. Muchos jóvenes y la jóvenes mayoría jóvenes. profesionales. Y mujeres profesionales Claro. que están buscando empleo y que necesitan esas oportunidades. Oportunidades que pueden llegar de la mano de la disposición, no solamente de la empresa privada, que es la que organiza la feria, sino también del Estado que promueva a esa empresa privada a través de inversiones para poder realmente también apalancar y ayudar en esa crisis de empleo que tiene el país, provocada por la pandemia. Ya antes de la pandemia teníamos una crisis de empleo, ya antes de la pandemia estábamos entrando en esta crisis de empleo. La pandemia lo que hizo fue agravar la situación. Dice las estadísticas oficiales que hay un 9% de la población económicamente activa que no está empleada, pero ojo, hay que tener cuidado con esas cifras, porque yo sí creo, y después de ver las largas filas en esta feria de empleo de esta semana, que puede haber una subvaloración, producto de la misma encuesta a la hora de la metodología. La metodología. La metodología que se hace, si la persona resolvió por sus propias vías, digámoslo, decidió poner un emprendimiento de venta de pastelitos, por poner un ejemplo, ya no se le califica como desempleado o que esté buscando empleo. Pero evidentemente es una persona, si es un profesional que se está dedicando a hacer pastelitos, pues es una persona que a lo mejor rinde más en otra posición más acorde con su preparación académica y universitaria, entonces, y produce más beneficios para su familia y para el país. Oye, ¿viste lo del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica? Oye, sí. ¿Ah? Eso va a generar un clinch diplomático. Inmediatamente le contestó el ministro Alfaro. Exactamente. ¿No? Inmediatamente, porque si es un tema que está a nivel de la OMC, yo creo que Costa Rica o su ministro se anticipó a anunciar sanciones o medidas de carácter de retaliación cuando hay una disputa en la OMC. No, y sobre todo el tono que utilizó, que no fue el mejor. Alejado de todo talante diplomático específicamente. Dice que Panamá solo entiende por el garrote, dice este señor. Teddy Roosevelt II. Sí. ¿No? Qué barbaridad. Entonces. Bueno, pues eso pasa con esos ministros de gobiernos populistas, ¿no? Sí, exactamente. Es contagioso, es altamente contagioso. No, y se trata del ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Sí, Entonces, si él tiene esa versión e impresión de Panamá, que es su estado vecino, de que solo entendemos por el garrote, ¿y qué pasó? O sea, bueno, si tenemos una disputa, entonces nos vamos a entrar a garrotazo, pues. Que es la versión del ministro. la instancia que corresponde, que es la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué es lo que hizo Panamá? ¿Qué es lo que hizo Panamá? Yo creo que eso es el mensaje del ministro de Comercio muy acertado. Bueno, ok, entonces nos entramos a garrotazos, como dice el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica, una nación que hasta ahora siempre se ha caracterizado por, es más, ellos mismos se llaman así, ¿no? La Suiza de Centroamérica. Bueno, eso queda en retórica, por lo que dice su ministro de Comercio Exterior. Ya no es tan Suiza, parece. Las cosas entonces son agarrotazos para el ministro de Comercio Exterior. Un aplauso para el ministro de Comercio Exterior de Costa Rica. Pues él quería llevar su mensaje y lo logró. Cambió entonces la forma de ser del costarricense y la manera en que ve a Panamá por lo que dice el ministro de Comercio de Costa Rica. Sí, ¿no? Ahí vemos en pantalla pues la respuesta, muy diplomática, por cierto, del ministro Alfaro, Federico Alfaro Boyd, lamentando las declaraciones del ministro costarricense y describiendo cuál es el escenario en que debe dirimirse ese tipo de controversias de carácter comercial, ¿no? Entonces... Mira, oye, también viste la última encuesta de la Contraloría, ¿no? Que creo que trató temas que la Contraloría llama temas emergentes en esta encuesta de población, entre ellos pues el uso del cannabis medicinal, el tema del aborto, el tema de la educación sexual en las escuelas. Fueron algunos de los temas que trató, la adopción de menores por pareja del mismo sexo. Y hay, realmente el panameño normalmente piensa de esa forma. O sea, tenemos pensamientos contradictorios y disímiles a veces. Es decir, no necesariamente porque el panameño piensa que los LGTBIQ deben tener los mismos derechos. 53%. 57%. El 57%. Mira perdón. eso. Dice que deben tener los mismos derechos, sin embargo, se oponen al matrimonio igualitario. Exactamente. Eso es como pensar de forma contradictoria. Eso es Panamá. Tenemos ese tipo de pensamiento. Somos tolerantes, pero cuidado, no nos vayamos al extremo, dicen. O sea, somos tolerantes, debe haber los mismos derechos para la comunidad LGTBQI,
Pero cuidado, no es que estamos de acuerdo con el matrimonio de las personas del mismo sexo. Eso también es interesante. Igual, Yo creo que ahí hay un poquito de, digámoslo así, de desconocimiento que hay que abonar, porque la gente bueno, todavía no ha digerido, y eso te lo digo porque ahí yo veo incluso a comunicadores sociales y políticos hablando de que es que el matrimonio igualitario no es un derecho. Y ese estadio ya fue superado porque en la opinión consultiva del año 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos definió el matrimonio igualitario como un derecho humano. Y por eso Costa Rica, casualmente, a propósito de Costa Rica, tuvo que incorporar la legislación que permite el matrimonio igualitario. Porque fue una opinión consultiva hecha por Costa Rica. Informado o no, cuidado, porque es que no pueden decir que el panameño no es tolerante. Porque si no fuera tolerante, no estaría. Por eso es que hay que ver estos dos extremos que el panameño. El panameño es tolerante, muy tolerante porque considera que sí debe haber los mismos derechos para las personas del mismo sexo, pero a la vez dice que no debe haber. Que no debe haber matrimonio por igualitario. Por eso te digo, sí, hay que leerlo. Sí, pero sí, no. pero no. Eso es como muy panameño. Sí, pero no. Siempre estamos en eso. Está mal, pero robó pero hizo. Me recuerda al robó pero hizo, ¿te acuerdas? Es parecido. Es parecido al robó pero hizo. Por eso te digo que hay algunos que me decían, no, esa encuesta está mal hecha. No, la encuesta no está mal hecha. Así somos. Eso le llaman disonancia cognitiva. Yo creo que es un tema de disonancia cognitiva. No queremos hacernos ver como intolerantes, pero estamos en contra de. Eso es lo que me llama principalmente la atención de esto. Mira, mucha gente, la mayoría también, el 70% a favor de la educación sexual en las escuelas, por ejemplo. Eso es un tema también muy relevante. El 75% en contra del aborto es otro de los temas que dio a conocer esta encuesta. Mira, sobre el tema del cannabis medicinal, ¿no? Interesante. El 56% está aprobando la ley de cannabis medicinal. Pero, ojo, 88% dice que sin fines recreativos. Sí. Pero yo apruebo el cannabis medicinal. Sí, claro. No, partamos de dos puntos para tratar de entender el resultado. Tanto la educación sexual como el cannabis medicinal ya están aprobados. Así es. Por ley. Así es. Ya están aprobados por ley. Entonces, sí, pero debe aprobarse el uso de la marihuana, por ejemplo. Sí. ¿Legalizar la marihuana en Panamá? No. El panameño rechaza que se legalice la marihuana con fines recreativos, rechaza que se legalice el matrimonio igualitario, a pesar de que aprueba que la comunidad LGTBQ y más tenga los mismos derechos que el resto. Entonces, ahí hay un... Por eso te digo. Choque de... Eso refleja la realidad del panameño. El ejemplo y la eutanasia también la rechaza. El tema de la eutanasia también se rechaza. Es por el tema del derecho a la vida y demás, pero hay circunstancias y circunstancias. Así es Panamá. Así es. Así es Panamá y así es mi gente. Decía hace mucho tiempo una campaña publicitaria, ¿te acuerdas? Oye, ahí vi al ministro Sucre, no, iba a hablarnos, pero no sé, al final no se pudo conectar aquí en el programa para explicarnos qué fue lo que pasó, cómo es que perdimos en la OPS. Sí, bueno, se hizo la pelea digna, hay que decirlo. Sí, se hizo la pelea digna. Y hubiese sido muy... digamos que muy digno que Panamá hubiese ocupado esa posición. Eran 6 candidatos. Sí. Y Panamá quedó entre los dos últimos. El segundo. Y hubo que hacer varias votaciones para definir el... Quedamos de subcampeón. Claro, lamentablemente aquí el subcampeón. No hay. Para definir, no hay. No te da ni una dirección. No queda ni de subdirector ni nada. Ni de subdirector. Aquí tenía que ganar. El doctor Camilo Alain, exministro de Salud, que competía. Y se lo merecía. El candidato de Brasil. Brasil es una potencia. Claro, regional, obviamente. Evidentemente. Panamá, siendo un país pequeño, dio una batalla. Volamos alto. Dio una batalla. Tratamos de llegar, ese fue el ministro. Se perdió por 5 votos. Sí, ese fue el mensaje del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Tenemos una pausa, ya regresamos. Vamos a estar hablando aquí en el programa de hoy con Samantha Akrich. Samantha Akrich fue una de las primeras candidatas, y hablo de candidatas, por la libre postulación en que alcanzó la mayoría de firmas en su circuito electoral. Y hay mucha experiencia detrás, porque Samantha Akrich, a diferencia de muchos otros candidatos por la libre postulación, está sola, no tiene un grupo que la apoya. ¿Cómo lo hizo y cómo ha ido avanzando en eso? Y también su visión joven acerca de la política en este momento en el país. Vamos a hablar con ella aquí en Cuarto Poder. Quédese con nosotros. Bueno, son imágenes del huracán Ian que golpea Florida
entró por la costa oeste y está pronto a salir ya por la costa este de la península de Florida, dejando pues inundación, destrucción a su paso, muchos habitantes de Florida sin electricidad producto del paso del huracán. Oye, había imágenes dramáticas realmente ayer que se difundían en redes sociales, como por ejemplo en Fort Myers, en una de las calles de Fort Myers, un tiburón nadando, ¿no? Impresionante. Nadando. Esas corrientes o inundaciones ciclónicas son tremendas, ¿no? Y casas flotando, o sea... Mira, gracias a la tecnología... Hay una cámara que tenía 6 pies de altura sobre el piso y el agua llegaba prácticamente a tapar la cámara. Eso es lo que te iba a decir. Gracias a la tecnología, hoy somos más conscientes que nunca de estos efectos de la naturaleza y el impacto que tienen y la confirmación de que el cambio climático sí está afectando a la humanidad. No hay duda de eso. No hay duda. Lo vemos más claro que antes y más claro que nunca en nuestra historia. Continuamos y nos acompaña esta mañana aquí en Cuarto Poder Samantha Acrish. Ella es joven, muy joven, y está en este asunto de la política, yo diría que desde hace varios años, porque comenzó todavía mucho más jovencita. Ella, imagínense, era parte de todos estos grupos de debate escolares y que ha llevado la política, bueno, ahora a ser partícipe de ella. Samantha Acrish no pertenece a ninguno de estos movimientos, tengo entendido. Tú estás sola en tu carrera. Ella está en un circuito muy competitivo, buscando firmas, como es el circuito 8-3, pero que resulta que Samantha Acrish ha sido una de las primeras candidatas por la libre postulación que ha conseguido la cantidad de firmas requeridas en ese circuito para poder ser candidata. Y aquí está compitiendo con el actual status quo del circuito, que es Walkiria Chandler, está compitiendo con la ex diputada Ana Matilde Gómez, y ahí está Samantha, 2.177. Creo que ahora un poquito te superó a Ana Matilde Gómez, pero está en esa carrera y realmente a mí sí me ha llamado mucho la atención esto porque resulta un fenómeno y hay que entender, Samantha, sobre todo porque tú no eres parte de ninguno de estos, tu candidatura no es parte de una nómina, no estás jalando a ninguno de otros independientes, tú vas sola. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Porque aquí todo el mundo dice, no, lo que se necesita es plata para hacer política. Explícanos qué se necesita para poder alcanzar esas firmas entonces. Bueno, definitivamente la plata no ha sido el factor determinante para nuestro éxito. Como bien lo mencionas, hemos iniciado esta carrera de manera totalmente independiente, no tenemos movimientos ni organizaciones que nos respaldan, pero creo que esto le da un sentido de poder a la palabra independiente, que nosotros podamos hacerlo de manera orgánica, basado en nuestros ideales, y las personas pues asimismo que nos acompañan, nuestros voluntarios, la fórmula de equipo que compone esta candidatura, porque definitivamente no soy yo sola, vienen plenamente de convicción en los valores que nosotros queremos representar de llegar a la Asamblea. Tomando eso en cuenta, la clave ha sido organización, disciplina, trabajo duro, pero sobre todo trabajo inteligente, porque no es lo mismo ir al garete a salir a buscar firmas, a poder encontrar nuestro nicho, saber cuál es nuestro nicho y llegar directamente a esas personas que sabemos que simpatizan con lo que nosotros estamos buscando, que por encima de todo son los valores, regresar la dignidad a la Asamblea, que tengamos un país, ciudadanos orgullosos de las personas pues, que los representan. Samantha, ¿cuáles son concretamente las propuestas tuyas en caso de resultar electa diputada de la República por el circuito 8-3? Porque estábamos comentando al inicio del programa que la Asamblea Nacional, pues aparte de ser quizá el órgano más cuestionado, se dice que es porque es el más abierto, el más público, etcétera, acaban de aprobarle un presupuesto histórico de 150 millones de dólares para la vigencia fiscal del año 2023, de los cuales 138 son en funcionamiento, es decir, planillas, y vamos a llamar las cosas por su nombre, botellas, es decir, operadores políticos, de esos que cuando sean las elecciones van a competir con tus activistas, pero ellos pagados por el Estado. Entonces ahí hay que hacer reformas profundas para poner nuestro sistema político en un level playing field, un campo equitativo para todos los jugadores. Bueno, definitivamente nuestras propuestas están basadas en 3 pilares fundamentales. Primero, en caso de llegar a la Asamblea, tengo un proyecto en base a 100 propuestas de ley que quiero presentar. Esto es algo que hemos trabajado por años. Esta candidatura no es improvisación,
ni nosotros vinimos a ver qué es lo que hacemos en la marcha. Vinimos con muchas conversaciones que llevaron a propuestas directamente de lo que queremos presentar de llegar a la Asamblea. Sin embargo, creo que sería un poquito ingenuo de nuestra parte pensar que todo esto se ve tan fantástico si el escenario de la Asamblea en cuanto a la bancada independiente se ve de la misma manera que se ve actualmente. Es decir, tenemos pocos independientes y una Asamblea Nacional que en su mayoría tiene cero interés de mejorar el país. En ese caso tenemos que regresar a los dos otros pilares fundamentales. Número uno es el rol constitucional que muchas veces se le olvidan a los diputados de fiscalización, el trabajo que se tiene que hacer directamente en comisión, hacer los cuestionamientos pertinentes al Ejecutivo, tener también una vista muy de cerca a la falta de justicia que tenemos de parte del órgano judicial. Y esto generalmente pasa porque una mano está lavando a la otra a sabiendas de cómo la Constitución pues protege uno de otro. Entonces tenemos que fortalecer el rol de fiscalización de un diputado que siempre debe tener. Nosotros tenemos que ser dentro del gobierno el ente que se encargue de poner al borde al Ejecutivo y no que se esté gastando el dinero de cualquier manera. El nivel de discrecionalidad que tiene el Ejecutivo y que tiene la Asamblea también. Estamos en pleno año 2022 y todavía tenemos que estar rogando de que publiquen las planillas, y esta es una de las cosas pues que nosotros tenemos que disminuir. Y el tercer punto, que me parece uno de los más fundamentales, es liderar con el ejemplo. Si nosotros como diputados tenemos estos privilegios y utilizamos estos miles de dólares en carros de alquiler y los beneficios con los celulares, etcétera, etcétera, entonces estamos cayendo en el mismo juego. Entonces tenemos que acomodarnos a cuál va a ser la imagen de la Asamblea Nacional en el 2024. Esperamos que los ciudadanos sean más conscientes. Todo indica que el voto independiente, el voto joven va a ser mayor. Por lo tanto, creo que podemos ser optimistas en que la bancada independiente va a ser más grande, pero asimismo tenemos que empezar a impulsar las cosas desde el seno de Abraham y entender de que tenemos que acoplarnos a las diferentes cosas. Ahora, Samantha, mira, el circuito 8.3 es un circuito interesante porque tiene clase media, clase baja, clase alta, tiene Betania, Bellavista, Pueblo Nuevo, Caledonia, Curundú, Ancón, El Chorrillo, Santa Ana, San Felipe. ¿Te has chocado con el clientelismo en estos corregimientos? ¿Qué te han dicho acerca de eso? Definitivamente que sí. He tenido la oportunidad de conversar con diputados independientes. Me han dicho que en su momento, cuando estaban caminando, pues nadie les había pedido dinero, nadie les había pedido bolsas de comida. Se me hace bastante difícil de creer porque la realidad es que el status quo está basado en clientelismo en muchos de los barrios populares. Y esto sucede porque muchos partidos tradicionales dependen de ese clientelismo para poder llegar a los puestos. Abiertamente ya las personas piden botellas, abiertamente las personas ya piden dinero a cambio de las firmas. Y nosotros estamos batallando. O sea, ¿te ha pasado eso a ti? Sí, por supuesto que me ha pasado. O sea, en tu caminar sí te están diciendo, bueno, pero ¿qué me das a cambio? ¿Qué hay para mí en medio de esto? O acuérdate de mí cuando llegues, que eso es básicamente... Ganas y me das un trabajo, te dicen eso. Sí. Y esto significa que el clientelismo ya no se ve con dinero, con un billete de a 20. Esto ya no se ve con una bolsa de comida, una hoja de zinc. La nueva forma de clientelismo es a través de los trabajos y de las becas que son meramente controladas. ¿Y qué edades? ¿Qué edades? O sea, ¿da lo mismo un joven o una persona mayor? ¿Quiénes son los que más piden? No. Generalmente está en un rango de personas mayores de 40 años. Sí te puedo decir que las personas más simpatizantes a lo que yo represento, que es la independencia, es no creer en el clientelismo, es en el no despilfarro de dineros públicos, es generalmente jóvenes los que más simpatizan. O sea, esos jóvenes no necesariamente te están pidiendo algo a cambio. O sea, votan o están dispuestos a firmarte por la propuesta que les llevas. Sí. Y los jóvenes también... No esperando algo a cambio, me refiero. Pues. Sí, por supuesto. Y los jóvenes generalmente me dicen algo después de que me firman, que llevo conmigo muy de cerca, y me dicen, por favor, no te corrompas. Esto solamente demuestra la decepción que tenemos de las figuras actuales políticas. Y digo, está más que claro que no es mi norte, que no es lo que llevo ahorita mismo. Yo creo que la gente no sabe el sacrificio profesional, personal que hacemos nosotros, los verdaderamente independientes, para poder entrar en esta aventura y poder llegar a un cargo público con dignidad, con respeto, con valores. Entonces, para nosotros esto ya paró de ser una competencia y empezó a ser una responsabilidad.
con la próxima generación que viene, para que paremos de estar tan decepcionados de la política. La apatía política es uno de los factores fundamentales por los cuales la recolección de firmas ha sido tan difícil. Uno de los elementos que necesariamente hay que incorporar dentro de los cambios legislativos, casualmente con esto de los candidatos a libre postulación, es prohibir que personas inscritas en partidos políticos participen como candidatos a libre postulación, porque eso desfigura totalmente lo que se buscaba con esa participación de personas de libre postulación, que es que no estuvieran vinculados a partidos políticos, que tuvieran la oportunidad, más bien los que no están vinculados a partidos políticos, de también postularse. Es correcto. Precisamente esa fue una de las batallas que no pudimos ganar en las reformas electorales, pues lastimosamente las reformas electorales también están encabezadas por partidos políticos. Por más y que sí existe una presencia independiente, no representamos la mayoría. Entonces, al final ellos van a velar por su mayor beneficio. Y esto ha hecho que precisamente se colen personas de partidos tradicionales en las líneas independientes, complicando todo más todavía, porque si tú tienes tu estructura partidista para correr por la libre postulación, nosotros que vamos de manera independiente, pues no corremos chance. La fortuna que tenemos evidentemente es que el trabajo honesto y la conciencia, el panameño está mucho más informado que en las últimas elecciones acerca del rol independiente y de qué significa la recolección de firmas, y eso definitivamente nos ha beneficiado, pero sí hay que recalcar la falta que ha tenido el Tribunal Electoral en este proceso, y es la falta de capacitación y de entendimiento, o sea, de tantos millones de dólares que se gastan en publicidad. ¿Cómo puede ser que este proceso es relativamente nuevo para la gran mayoría de la población? Si tuviésemos cápsulas en televisión, en redes sociales de publicidad paga, donde le puedan explicar qué es lo que significa el panameño, definitivamente estaríamos en un nivel equitativo mucho más grande. Tú que estás recogiendo esas firmas, tú que conoces la ley electoral también, porque Samantha es abogada y no es cualquier abogada, y es penalista. Así es es. penalista. Samantha, y tú que estás en ese rol de la libre postulación, ¿qué dirías? O sea, el Tribunal Electoral, las leyes electorales, ¿están hechas para los partidos políticos? ¿Tú que lo estás viviendo? Sí, por supuesto que sí. Lastimosamente la respuesta es sí. Y te lo digo con tanta seguridad porque desde el principio este juego ha sido sumamente injusto. Y te hablo de cosas bastante claras. Tuvimos un código electoral que sale en febrero de este año. Se abren las postulaciones para las personas independientes, para los de libre postulación, el 1 de junio de este año. ¿Y sabes cuándo salió el manual de procedimientos de cómo nosotros teníamos que regularnos? 2 días antes de eso, el fin de semana antes de que empezaran las postulaciones. Y yo creo que esto solamente demuestra la falta de compromiso que existe también del Tribunal Electoral con los independientes. El alto costo que tiene este proceso de recolección de firmas. También nuevamente en conversaciones que tuve con diputados independientes actuales les estaba preguntando cuánto dinero les costó este proceso y me hablan de $500, de $1,000. Eso es lo que nosotros gastamos solamente en celulares el día 1, antes de que siquiera pudiéramos salir. O sea que no es $500 ni $1,000. Jamás, jamás, jamás. Lastimosamente este proceso es mucho más caro de lo que la gente... Ahora, ¿pero puede ser más barato? Digo, sí puede ser más barato si uno no lleva chance de ganar. Porque Lo que ocurre es que lo que me dices coincide con lo que dijo aquí un magistrado del Tribunal Electoral, que el que no tiene plata, ¿para que se mete en política? Digo, no quiero darle la razón bajo ninguna circunstancia porque me parece lo más elitista que podemos decir. La política no debería ser elitista, pero la realidad es que la manera efectiva de ir casa a casa y de poder obtener las firmas de las personas es a través de un celular, que tiene una aplicación del Tribunal Electoral, paga por cada celular, y de todas maneras tenemos que pagar un plan de data, tenemos que pagar todo el proceso de todos los suéteres, las gorras y demás, y esto la mayoría está saliendo de nuestros propios bolsillos. Nosotros hemos tratado de manera abismal involucrar a la ciudadanía para que nos apoye desde que se pueda, y así es que nosotros hemos llevado esta campaña adelante, pero yo creo que jamás nos preparamos para el alto costo de lo que esto iba a tener. No estoy de acuerdo con él porque que él diga eso no significa que está bien. Al contrario, tenemos candidatos a representantes de pequeños pueblos que no tienen acceso a estas oportunidades ni a estos fondos. Entonces a ellos verdaderamente se les priva la oportunidad de participar en política. Me parece terrible. ¿Por qué tú decidiste correr sola y no en una lista o sumarte a algún otro grupo de figuras independientes o por la libre postulación? ¿Por qué tomaste esa decisión? Hay 2 razones fundamentales. Número 1, yo no quería ser víctima del arrastre que pudiese tener otras personas.
Para mí era muy importante. ¿Víctima o beneficiada? Porque puede Sí, ser en las dos vías, sí, ¿no? sí, claro. Evidentemente, al tener un sistema donde se suman todas las firmas, obviamente es beneficioso para salir en la papeleta. Pero por otro lado, los valores que me acompañan para mí es lo más importante. Y no había manera certeza de poder encontrar cuáles eran las verdaderas intenciones de las otras personas que me hubiesen acompañado en una lista. Creo que nunca me hubiese perdonado si otra persona diferente a mí, que se encontrara en una posición de lista o en diferentes agrupaciones, fuese responsable de algo como clientelismo o fuese responsable de diferentes cosas que no van alineadas a mi manera de hacer política. Y la verdad es que por el tema de los tiempos, finiquitar este tipo de alianzas hubiese sido irresponsable de mi parte. Por lo tanto, creo que me mantengo firme y fuerte con el tema de que la verdadera independencia se hace así, se hace pues solo. Respeto a los colectivos pues que decidieron unirse, sin embargo creo que van a vivir ciertos arrastres que después van a ser bastante difíciles de reparar. Samantha, ¿qué opinas tú sobre, estábamos hablando de temas emergentes, lo llamó así la Contraloría, el INEC, el Instituto Nacional de Estadística y Censo, en unas encuestas que se dieron a conocer por el Contralor el día de ayer? ¿Qué opinas tú de esos temas emergentes? Por ejemplo, el derecho al aborto, el derecho a la eutanasia, los derechos de las personas LGTBQI+, el derecho a la educación sexual y reproductiva, el derecho al matrimonio igualitario y el derecho a adoptar de parejas del mismo sexo. Bueno, me tiraste varias, así que vamos una por una. Bueno, en cuanto al tema del aborto, yo sí creo que la manera en que está regulado actualmente tiene perfecto sentido y que se acomoda mucho a nuestra región y a las necesidades del país. Sin embargo, tiene que reforzarse de manera más efectiva. Ahorita mismo tenemos permisión para el aborto en caso pues de que evidentemente le pueda hacer un daño a la madre, que pueda acabar con su vida, en casos de violación, especialmente a menores de edad. Lastimosamente no se refuerza como se debería y a veces se encuentra en una situación pues bastante difícil, pero sí estoy a favor de reforzar las normas actuales en cuanto al tema del aborto. En cuanto al tema del matrimonio igualitario, yo creo que sería irresponsable de mi parte emitir una opinión cuando llevamos 7 años esperando que la Corte Suprema de Justicia se promulgue en cuanto a este tiempo. Nosotros como abogados tenemos que acatar la norma, pero ahorita mismo no sabemos cuál es la norma ni cómo podemos modificar la norma, porque nosotros no tenemos un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Entonces yo creo que una vez nosotros contemos con ese fallo, entonces será más responsable de nosotros emitir una opinión. Otro de los temas que me hablaste fue el tema de la eutanasia y yo creo que ahí sí tendría que hablar desde mi punto personal. No creo pues en el sufrimiento de la persona en sus últimos días, sí creo en la libertad de poder descansar, especialmente después de una enfermedad que ha desgastado pues tanto su vida y que lo mantiene generalmente conectado a una cama. Fue una experiencia pues que sufrí con mi abuela, que en paz descanse, y yo creo que la mejor manera en que nosotros podemos darle a nuestros seres queridos el amor y respeto que merecen es a través de entender el sufrimiento que muchas veces pasan, y sí creo en la legalización pues de la eutanasia para que las personas descansen después de estas enfermedades que le han hecho pues tanto daño. Ahora, los derechos de las personas LGTBQ. Yo no pienso en coartar derechos bajo ninguna circunstancia. Yo no pienso en que algunos seres humanos merecemos derechos y otros no. En el caso pues de matrimonio igualitario muy específico, sí te menciono pues que tenemos que esperar ese fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, yo no pienso en coartar derechos. No pienso en coartar derechos para nada. Yo creo en las libertades de los seres humanos y en que todos somos iguales, deberíamos ser iguales ante la ley y ante Dios también. Entonces, no creo en la discriminación. Si algo de uno de los principios que me prometí en esta campaña es que no vamos a tener ningún tipo de herramienta de odio y esto es con todos los grupos minoritarios. Samantha, por otra parte, tú que estás caminando, tú que estás buscando firmas, ¿qué te dice la gente que está en los partidos políticos? ¿También te están dando la firma? ¿Están cansados de la situación actual de los partidos políticos? ¿Ven realmente una oportunidad en la libre postulación? Sí, me da mucha curiosidad esta pregunta porque sí te puedo decir que aproximadamente un 50% de las personas que me están firmando pertenecen a partidos políticos. El 50% de los que te han firmado a ti son de partidos correcto. políticos. Sí. Digo, coincide mucho con las cifras del Tribunal Electoral también. Tiende a costar un poquito más
esa firma porque existe la preocupación, especialmente las personas pues, que pertenecen al partido político en turno, personas pues, que incluso son funcionarios públicos. Entonces nos ha tocado dar la cara en impulsar la confidencialidad que nos pueda dar el Tribunal Electoral, que nos ha prometido en múltiples ocasiones. Pero sí hemos recibido respaldo. Hay personas que trabajan dentro del gobierno, que son funcionarios públicos, que tienen un descontento evidente. Al ser parte del monstruo, al estar adentro y ver las irregularidades, yo creo que las personas honestas que son funcionarios públicos, creo que evidentemente impulsan un verdadero cambio. No todos los funcionarios públicos son iguales, muchos de ellos son víctimas de pobres salarios y de que el gobierno también necesita de su trabajo técnico para poder funcionar. Y estas son las personas que generalmente se inclinan a darnos nuestro apoyo. Así que la respuesta es sí, definitivamente sí nos han apoyado personas de partidos políticos, incluso funcionarios públicos fuera de las instituciones que ha restringido el Tribunal Electoral. No, y en tu caso, pues obviamente tú no les prometes nada, porque realmente no hay promesa. Más allá de la propuesta, no promesa de un cambio positivo en el circuito que tú vas a representar. Sí, como debería ser, ¿no? Como debería ser en condiciones normales, democráticas. Lo que ofrece es las propuestas. Claro. Ya, las propuestas para el caso de una candidata a diputado, precandidata, las propuestas legislativas que va a presentar. Pero fueron los mismos partidos políticos que cambiaron esa... Sí. O sea, aquí las transacciones dejaron de ser políticas para convertirse en transacciones económicas. En un momento de los últimos 15 años, por lo menos. Y eso se evidencia, la gravedad de la situación, cuando, por ejemplo, en esa labor de fiscalización que debe hacer la Asamblea o los diputados, cada vez que sientan un ministro lo que hacen es pedirles para ellos, ¿no? Pedirles para ellos, decir es que no ha hecho nada por... No, hombre, eso no, así no funciona, así no debe funcionar la democracia. Eso es una perversión del sistema democrático y del sistema de pesos y contrapesos, porque hay maneras de manejar ese tipo de fiscalización que se hace en otras partes del mundo, pero no tan crudamente, tan abiertamente, aquí hemos publicado los videos de los diputados diciendo cómo se repartieron las instituciones del Estado con tantos puestos para cada diputado. Sí. Entonces eso así no debe funcionar. Y te doy otro ejemplo. Tuvimos un diputado que creo que fue a principios de este año, abiertamente le mandó un video, una carta pública al presidente pidiéndole nombramiento. Sí, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ese es uno. Y otro en el Pleno. Sí. Y otro en el Pleno, en el periodo de incidencia del Pleno. O sea, ya con un descaro inusitado. El proceso de campaña no tiene nada que ver con el rendimiento que deba tener un gobierno. Y es este pago de favores políticos de los que estamos siendo víctimas ahorita, que ha causado una inflación en nuestra planilla estatal, donde se han olvidado por completo los proyectos país que nosotros deberíamos tener, que no se han ejecutado. Y te lo digo, yo que camino todos los días de sol a sol, te puedo decir la cantidad de proyectos inconclusos que tenemos a lo largo y ancho del país, que es una irresponsabilidad, porque estos proyectos benefician a gran parte de la población. Centros de salud, estadios, parques, carreteras, calles de acceso, puentes, son cosas que empezaron, se trasladaron las partidas, pero nunca se terminaron. Y lo que hacen es culpar a las empresas contratistas de esto como si ellos no tuvieran ningún peso ante la ley. Samantha, ¿cuántas horas le estás dedicando a recoger firmas? Bueno, en los días de lunes a viernes son aproximadamente entre 8 a 10 horas. Wow. Sábado y domingo, 15 horas al día. Wow, gracias Samantha por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Tenemos una pausa, ya regresamos. Bueno, ya en la parte final acá de Cuarto Poder, bueno, ahí veíamos lo que tú mencionabas, Guido, la imagen del tiburón que había entrado en Fort Myers. En las calles de Fort Myers, en medio de la inundación ciclónica. Lo que llaman la marejada ciclónica. El mar incluso se retira, el ciclón o el huracán va recogiendo toda esa agua y después entra con fuerza, llevándose lo que haya en su paso. Eso es lo que se está viviendo allá en Florida. Bueno, muchas gracias, Samantha, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muy buena acabó el tiempo. Tu experiencia. Si usted sigue en Telemetro Radio y en Oye TV, siga con El Brunch y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana.